Y Marcos comienza este evangelio, su evangelio, diciendo en este versículo, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo afirma en la carta a los romanos, diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vemos que Marco comienza su relato, si usted lee el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, se va a dar cuenta de que el relato comienza cuando Jesús es bautizado. No comienza como los demás evangelios, desde el principio de la concepción de María y todo lo demás, sino que comienza cuando Jesús es bautizado, momento previo a este. Inmediatamente comienza el evangelio. Y Jesús comienza, después de su bautismo, su ministerio. Este evangelio, el de Marcos, es el único, mi hermano, que enfatiza las acciones de Jesús más que sus enseñanzas. Es un evangelio el más corto de los 4 evangelios, y Marcos se ha tomado la tarea de ir contando sucesivamente todas las acciones, milagros y cosas que Jesús hizo sobre la tierra. Y tal vez algunos se estén haciendo las preguntas de por qué Marcos comienza de esta manera, por qué es distinto a los demás. Y para poderle dar valor a las palabras que acabamos de leer en Marcos 1.1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, debemos conocer el presente del pueblo de Israel en ese momento. Lo que estaba sucediendo en el contexto social, en el contexto cultural del pueblo de Israel, cuando Jesús inicia su ministerio. Primero que la región de Palestina no era la más próspera en aquel tiempo, ya que habían vivido subyugados, oprimidos por alrededor de 683 años. El pueblo judío había sobrevivido a muchas guerras que tenían y que habían dejado mucha calamidad, mucha pobreza y miseria en el pueblo de Israel. El pueblo hebreo había estado dominado militarmente durante estos 683 años por diferentes imperios, por el imperio babilónico, el medo-persa, los griegos, y al momento en que Jesús comienza, estaban dominados por los romanos. Para ellos no había esperanza, ninguna esperanza de mejorar, ni cambio alguno en su presente de vida. Jerusalén, Belén, Nazaret y muchas otras ciudades y aldeas alrededor de Galilea no eran precisamente en ese momento el mejor ejemplo cultural, ni tampoco el mejor ejemplo social, y menos el económico. Siempre trabajando y pagando impuestos a otros, a quienes los tenían cautivos, en este caso los romanos. Nada de lo que tenían en realidad les pertenecía. Nada era de ellos. Había muchas religiones y grupos religiosos, pero no había evangelio. Existían los fariseos, los saduceos, los macabeos, los esenios, los herodianos, los zelotes, estaban los escribas y muchos grupos más que le daban su interpretación personal a la vida y a la religión que profesaban. Cada una de estas facciones tenía su propio discurso. La historia estaba llena de sangre, de miseria y de dolor. Ese era el presente del pueblo judío en el momento en que Jesús comienza su ministerio. Aún así, Jesucristo se decide comenzar a resolver los problemas de su nación. ¿Y cómo lo hizo? Pues con el Evangelio. Así habían vivido los judíos por casi 16 generaciones, sometidos. Cualquier parecido, mi hermano, hoy
en lo que acabo de decir con nuestro presente no es una mera coincidencia. Es por esto que Jesús añade otra iglesia, el Evangelio. Y nos debemos de ocupar de tres cosas como iglesia. La primera es la vida de nuestros jóvenes. Los jóvenes que recién están comenzando a vivir. Y saben, ya se ven atrapados por las drogas, se ven atrapados por el alcoholismo, por la pornografía, por las desviaciones sexuales y por todo tipo de adicciones que en muchos casos los han llevado aún hasta el suicidio. Y allí es donde estas palabras de Marcos 1:1 cobran efecto. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esta nueva iglesia que Jesús comienza les brindaría a los niños y a los jóvenes la oportunidad de tener un nuevo comienzo en el tiempo de Jesús. Y hoy el Evangelio les da esa oportunidad también a los jóvenes nuestros de hoy en día. Estos jóvenes que también están muchas veces sumidos en un montón de vicios, pues solamente el Evangelio puede transformar sus vidas. Pablo, a la segunda carta que le envía a los Corintios en 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La única manera, ¿sí?, que las cosas pasen y podamos ser nuevas criaturas es a través del Evangelio de Jesucristo. Y la vida de nuestros adultos es la segunda cosa que también debe ocuparnos. Muchos adultos hoy se sienten frustrados, ¿y saben por qué? Pues puede haber varios motivos. Puede ser que la carrera profesional que escogieron no funcionó. Creyeron que ellos tenían vocación para lo que estudiaron, pero se dan cuenta de que no es así. El matrimonio que consumaron quizás se convirtió en un martirio. Creyeron que era la persona para toda la vida y esto tampoco resultó de esa manera. La familia que formaron se ha convertido muchas veces en una carga, en un dolor de cabeza. Y allí donde estas palabras nuevamente toman y cobran efecto. Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es esta nueva iglesia, también los adultos encontrarían la oportunidad de tener un nuevo comienzo en ese tiempo. Jesús en Juan 3:3 nos dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recibir el Evangelio, mi hermano, es nacer de nuevo, es nacer a una nueva vida y disfrutar de ella. Y la vida de nuestros ancianos es la tercera cosa de la cual debemos ocuparnos. Muchos ancianos le han perdido el sabor a la vida. Se reprochan no haber aprovechado las oportunidades de los años de juventud que tuvieron, esos años que le dieron su juventud. Consideran que están viviendo el último capítulo de sus vidas, que los años fueron pasando y que ya cualquier momento van a dejar de existir. El miedo a la muerte los angustia y los paraliza. Pues viven llenos de amarguras, muchos de ellos, rencores, insatisfacciones, odios, frustraciones, deseos de venganza por todo lo que no lograron hacer durante su vida. Pues allí también, mi hermano, es en donde las palabras de Marcos 1:1 cobran nuevamente efecto. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ante cualquier situación, mi amado, Jesucristo y las buenas nuevas de salvación, el Evangelio en sí mismo, también iba a ser solución para ellos en los tiempos de Jesús.
como lo ha sido para nosotros en algún momento de nuestra vida. No importa en qué etapa de la vida estuvieran, el Evangelio los iba a alcanzar. El Evangelio te alcanzó. Amén. A cada uno de nosotros nos alcanzó el Evangelio del Señor. No importa cómo estábamos, si joven, si adulto o si anciano. Hoy Francisca decía que ella lo conoció y lo empezó a disfrutar al Señor de grande. Y, ¿sabes? Nunca es tarde para el Señor llegue a tu vida. Hay un dicho que dice, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y qué mejor dicha y gran dicha tenemos nosotros de llegar a encontrarnos con Jesucristo, de llegar a conocer ese Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como dice Marcos. Pues no importó en qué etapa se encontraba. No le importó al Señor en qué momento estabas vos. En ese momento Jesucristo fue y es hoy la oportunidad de tu vida. En ese momento fue la oportunidad de tu vida. Y continuamente, todos los días de tu existir, va a seguir siendo la oportunidad de tu vida. Deja que Jesucristo escriba las últimas líneas de tu vida. No desesperes. Date esa oportunidad. Te tenés que dar esa oportunidad. Todos los días. Y te garantizo que serán los mejores días de toda tu existencia. Ya sé que vos ya sos cristiano. Un hijo de Dios, ¿verdad? Amén. Redimido y salvado por la sangre de Jesús en el Calvario. Pero siempre debes permitirle que en toda etapa de tu vida Él sea quien te permita florecer y crecer. Continuamente vos tenés que reverser, florecer y crecer. Mirá lo que dijo David. Poneme Salmo, si podés, lo más rápido posible, 92, verso 12. Salmo 92, verso 12. Perdón, este no se lo pasé, chicos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. El justo florecerá como la palmera. Y sabes, vos sos el justo. Y Dios quiere siempre que vos estés reverdecido, florecido y creciendo continuamente. Por todo esto, mi hermano, no queremos que nos vean como una iglesia más. Esta no tiene que ser una iglesia más. No debemos considerarnos una iglesia más. Hemos descubierto que las iglesias no son la solución, que no son la solución al problema. Es más, muchas han sido parte del problema. Es por eso que trabajamos en esta iglesia por células, para que el Evangelio de Jesucristo llegue a esas personas necesitadas, a las personas perdidas que serán rescatadas y salvadas por Jesús. Por esta razón, mi hermano, no miremos a esta iglesia como una más. Esta no es una iglesia más, sino una iglesia donde los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos, tanto hombres y mujeres, encontrarán la oportunidad de tener un nuevo principio, un nuevo comienzo tan deseado y anhelado. ¿Usted desea esto? Parece que no. Pues si usted lo desea, mi hermano, grítelo a los cuatro vientos. Usted está en una iglesia diferente. Y no es diferente porque seamos raros. Es diferente porque hemos entendido de que el Evangelio de Jesús es lo primero que debemos de proclamar. Y lo hacemos a través de las células.
Y lo hacemos a través del ayuno y la oración, para que esas células crezcan, para que esos líderes realmente tengan la fortaleza del Señor, para llevar con sabiduría de lo alto la palabra de Jesús a cada uno de aquellos que lo necesitan. El deseo de esta pastoral, y estoy seguro que es el deseo de cada uno de ustedes también, es el que Cristo sea el Señor de esta iglesia. Yo deseo que Cristo sea el Señor de esta iglesia. ¿Vos? Claro que sí. Que el comienzo del Evangelio de Marcos 1:1 cobre efecto, sea una realidad en cada una de las células. En tu célula, líder, que este versículo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como comienza Marcos, su Evangelio, sea la realidad en tu célula, sea la realidad en esta iglesia, sea la realidad en tu vida, sea la realidad en tu familia y sea tu realidad en donde quiera que vos te encuentres. Porque vos no sos cristiano solamente acá, vos sos cristiano en donde te encuentres. Y como siempre digo, en donde vos te encuentres, la iglesia en la cual Cristo es el Señor, está con vos. Donde vos estás, la iglesia está. Porque la presencia del Señor habita en vos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Que a través de las células el Evangelio sea predicado y pueda ser alcanzado por todos los que estén en necesidad. El Evangelio apunta a aquellos que tienen necesidad, no solamente de lo material, sino principalmente necesidad en lo espiritual. En las células reciban y experimenten lo que puede hacer por ustedes el Señor y lo que puede llegar a hacer de cada uno de ustedes. Porque son dos cosas diferentes, lo que Dios puede hacer por vos y lo que puede llegar a hacer de vos. No tengas un espíritu derrotista. No digas yo no puedo, no digas yo no sé, no digas no tengo idea, porque Dios sí la tiene. Dios sí sabe lo que quiere de vos. Y Dios sabe todo hasta dónde puedes llegar. Así que entregate en las manos de Él. Principio del Evangelio de Jesucristo, Marcos 1:1, Hijo de Dios. Lema para las células, para que lo graben, lo escriban, lo subrayen y lo prediquen. Amén. Inclina tu cabeza allí a donde estás.